Roge, ¿no? Me dijiste, ¿no? Ajá. Roge. Sí. Tú siendo unicitario. Sí. Dice el texto, Joti en auto etixen tapanta. O sea, el texto, la parte A del versículo 16 al español, ¿cómo dice? ¿Cómo dice la parte A del versículo 16 al español? Léela, para que la gente escuche. Pero la leo de la interlineal o de la Reina Valera. No, Reina Valera, léelo. ¿Cómo? Que leas en la Reina Valera del 60 la primera frase. Dice, porque en Él, es decir, en el Hijo Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Ya, hasta ahí. Las que hay en los cielos. No, hasta ahí, en hasta la ahí, tierra. hasta ahí. Hasta ahí. O sea, dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a pararnos ahí. ¿Tú sabías que hay traducciones que tienen división, tienen forma de traducir diferente a la parte A? ¿Sabías eso? Sí, claro. Sí, claro, o no entendiste bien lo que te dije. Casi no se te oye lejos la voz. A ver, ¿y ahora? Sí, porque tengo el teléfono lejos. ¿Y ahora? Ahora sí se te oye mejor. Muy bien, en el interlineal logo vas a ver una palabra que dice en auto, que es una epsilon y una ni, en ¿La auto. palabra? ¿Qué? ¿Me das el número de la palabra? No, aquí no tengo el strong ahora para decirte el número, pero las tres primeras palabras griegas que dice Joti en auto. ¿Ya las viste? Sí, ya. Muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Pincha donde dice en, que es una epsilon y una ni en el griego. O sea, la vocal epsilon y la consonante ni. Sí, ese es cuestión de lugar, tiempo o estado. ¿Cómo? Es una proposición de lugar. Ajá, muy bien. En el griego existen preposiciones que son agentes. Está el agente final y el agente intermediario. Pero la preposición en puede ser locativa de esfera o puede ser instrumental. Te explico. Cuando es locativa de esfera, puede ser de fuente, de inicio, de origen, que le da origen a las cosas. Pero la preposición en puede ser funcional en el sentido que sea instrumental. Cuando digo instrumental es por medio, hace como instrumento, a través o por medio de. Se llama preposición instrumental, que no es de fuente, no da origen, es un intermedio, por eso se llama agente intermediario o instrumento. Nosotros los testigos de Jehová entendemos que la preposición en, ahí, en Colosenses 1:16, tiene función instrumental, no de agente, de fuente. Los trinitarios dicen que es agente de fuente, porque Cristo es el que le da la creación, es el que crea todas las cosas. Cristo es el instrumento. Entendemos nosotros los testigos de Jehová. Ahora, la versión internacional, ¿ustedes los universitarios lo utilizan? ¿Hello? Gaines, ¿me escucha? Parece que le pasó algo. ¿Hello? Sí te estoy escuchando, sino que la transmisión sí te estoy escuchando, sino que la transmisión se congeló y entonces perdí el hilo de lo que tú estabas diciendo, pero como se congeló Mira, la imagen. Te vuelvo a Y repetir. se perdió el audio. Roger, ¿no? Me dijiste que te llamas, ¿no? Roger. Ok. Roger. Sí. La preposición en, esa que tú ves ahí, que es de tiempo, no es atemporal, es temporal.
no es atemporal. Atemporal es que es tiempo indefinido de la eternidad. ¿Ok? Los trinitarios dicen que es atemporal porque no les conviene de que Cristo sea el instrumento o el maestro obrero o el arquitecto que participó en ayudar como ayudante al Padre a crear las demás cosas. Ahora, la preposición en tiene dos funciones en el griego. Puede ser locativa de esfera de fuente o puede ser instrumental. Yo tengo traducciones trinitarias que lo hace instrumental y no de fuente. ¡Wow! Impresionante. Y te las voy a citar aquí. La versión internacional refuta a los trinitarios contundentemente. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a la versión internacional y lees la frase que te leí al principio, Hoti en auto, etic centapanta, no dice en él fueron creadas todas las cosas, dice por medio de él fueron creadas todas las cosas, por medio de él. Instrumental en preposición temporal, no atemporal. Instrumental está indicando que Cristo es el instrumento de Dios, no es el que le dio origen a las demás cosas. Cristo es el obrero maestro, el arquitecto, el ayudante que participó en crear todas las demás cosas con el Padre. La pregunta es, ¿qué está pasando con los trinitarios que tienen divisiones en las mismas traducciones? La Biblia, Reina Valera, dice en él, pero la versión internacional dice por medio de él. No es lo mismo decir en él como fuente a decir por medio de él como instrumental. ¿Me explico, Roge? ¿A cuál traducción le vamos a creer? ¿A la Reina Valera del 60 trinitaria o la versión internacional trinitaria? Yo te pregunto, Roger, ¿qué traducción está traduciendo correctamente? Es que si lo que estamos discutiendo es doctrina, tendríamos que tener el contexto general del texto. No, claro, pero no, yo me estoy refiriendo... ¿Por qué la Escritura dice que, escucha, ¿por qué la Escritura dice que Dios hizo todas las cosas por medio de alguien que estaba ungido? Porque para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, aquel por medio del cual son todas las cosas, ¿quieres analizar? Estaba ungido en el momento en que todas las cosas fueron por medio de él. Ahí lo dice. Y un Señor Jesús, el ungido, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, tú tendrías que demostrarme a mí, que este obrero maestro, como tú te refieres al Hijo, estaba ungido por el Espíritu Santo en el momento en que Dios hacía la creación por medio de él. Si es que se trata de entender el texto tal y cual está escrito, porque él lo dice, y un Señor Jesús el ungido, por medio del cual son todas las cosas. ¿Qué cosas? Las creadas. Entonces, ¿será que se está refiriendo Pablo a la primera creación esa de... No, yo te entiendo, amigo. O a la nueva creación en Cristo. No, te entiendo tu argumento, y es válido tu argumento porque esa es tu creencia. Pero lo que quiero decirte, amigo Roger, para ir al texto de 1 Corintios 8:6 que tú me estás mencionando, hay que responder el de Colosenses 1:16 y asentar las bases. Y si realmente Cristo es el instrumento, el ayudante, o es el creador principal. Ojo con eso. Entonces, yo te hago la pregunta a ti, Roger, mediante Colosenses 1:16, mediante la preposición en, que en la Reina Valera lo traduce en él, y en la versión internacional dice por medio de él, yo te hago la pregunta a ti, ¿Cristo es el instrumento o es el principal creador? En Colosenses 1:16, como unicitario. Es que, como te dije, ahí está diciendo que el Hijo. Sí. Entonces, que la primera vez que la Escritura se refiere a Jesús como el Hijo, se refiere cuando Él recibe la unción, y este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, cuando el Espíritu Santo viene sobre Él. Entonces, cuando la Escritura habla del Hijo,
se refiere a Cristo como el que recibe la unción, eso lo hace hijo de Dios. Sí, pero yo te entiendo, pero estamos hablando de Colosenses 1:16. A ese punto No, me dirijo. porque te fuiste para 1 Corintios 8:6. Pero en Colosenses 1:16, yo quiero saber el punto de vista tuyo como unicitario, si Cristo es el ayudante o el creador principal. Cristo es el creador. Cristo es el creador. ¿Y por qué te lo digo? Porque Hebreos 1:10 dice, y en el principio tú, oh Señor, creaste los cielos y la tierra, y creaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ahí lo dijiste actualmente. Roger, son dos contextos completamente diferentes. Yo quiero que tú me respondas, fíjate, no es que te estoy forzando, yo quiero que tú me respondas en Colosenses 1:16, mediante el griego, ¿cómo tú puedes refutar mi argumento mediante el griego que Cristo no es el instrumento, sino el creador principal? ¿Cómo tú me desarmas el rompecabezas? De Colosenses 1:16. Tú supones que ella habla que habla de la primera creación. No, yo supongo no. No, yo tengo literatura de ustedes que dice que Cristo es el instrumento, no el creador principal. ¿Pero por qué? Sí, ese es Bernard. ¿Pero por qué Cristo es el instrumento? Porque Cristo es la palabra que se encarnó. En Juan 1:2 dice que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Y Cristo es la palabra encarnada. Y el verbo o la palabra vino a ser carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La argumentación tuya se está yendo. Roger, la argumentación tuya se está yendo fuera de contexto. Estamos analizando Colosenses 1:16. Estoy diciendo que yo no sé griego ni sé nada de gramática. Yo lo que te puedo dar mi opinión teológica con relación al capítulo. Ya. Pero yo no puedo hablar de gramática porque yo desconozco el tema. Bueno. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes la versión internacional y la puedes leer? Por favor, Colosenses 1:16. ¿Lo puedes leer públicamente aquí? Por favor, si la tienes en digital o cómo traduce Colosenses 1:16, la parte A. Parece que están trabajando ahí, ¿no? Estoy haciendo una chaqueta porque yo soy sastre. Vamos a ver cómo... o alguien me puede ayudar ahí, alguien que me pueda leer ahí, que ponga, que copie Colosenses 1:16 en la versión internacional trinitaria. Si gusta yo lo busco. Sí, búscalo. Léelo. Si lo puedes leerlo, lo puedes copiar ahí también. Bueno, lo voy a leer. Dame un segundo. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. No, la parte A nada más. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Por medio de él. Para ustedes, ¿qué significa la palabra por medio? Sí, está hablando de que Cristo es el instrumento. En esa versión está diciendo eso, que Cristo es el instrumento por medio de. Muy bien. ¿La versión internacional es trinitaria o unicitaria? Yo no conozco la primera traducción unicitaria. No existe ninguna traducción unicitaria. Entonces hay que descartar las traducciones unicitarias. No existe ninguna. Ahora, la versión internacional es reconocida en el mundo trinitario, ¿sí o no? Sí, claro, es reconocida. Entonces, ¿por qué ellos contradicen a la Reina Valera del 60? La Reina Valera del 60 no dice por medio de él, en él, como si Cristo fuera el principal creador. Hay tremenda confusión, tremendo conflicto ahora con esto. Están traduciendo la preposición en instrumental como si fuera de fuente, según la Reina Valera del 60. Pero no solamente la versión internacional, la lenguaje actual es trinitaria, ¿sí o no? Una pregunta que le hago a ustedes.
lenguaje actual. Dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Lenguaje actual trinitario. ¡Wow! Lo traduce igual que la traducción de Nuevo Mundo. ¡Wow! De los testigos de Jehová. ¡Wow! Está interesante, ¿eh? Se está poniendo el problema más serio todavía. Cristo es el instrumento, no el mayor. Entonces, Dios es el principal. Porque lo utilizó a Él como agente intermediario. Por eso, la preposición en. Dime una cosa, ¿tú sí crees que ese agente intermediario por medio del cual hizo todas las cosas estaba ungido en el momento en el que Dios lo utilizaba como instrumento para crear? Acuérdate que el ungimiento se hacía humano, porque los ángeles no se ungen. ¿Me entiendes? Ya ves. Pero ahí en Colosenses 1, 15 y 16 se está hablando de cuando Cristo preexistía, pero bueno, ahí ya ese es otro problema con los universitarios, que no creen en la preexistencia de Cristo. Pero eso es otro tema ya, ¿entiendes? ¿Entiendes, Roger, no? Es que el apóstol Pablo, hablando del mismo tema, dice que cuando las cosas fueron por medio del Hijo, el Sí. Hijo ya tenía la unción del Espíritu Santo. No, pero no, ahí se está hablando de cuando Cristo preexistía. Pero es que cuando dice que un Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesús, el ungido. ¿Quieres analizar? Ahora quieres analizar 1 Corintios 8, 6. No, lo que quiero saber nada más si quieres analizarlo. Es que el apóstol Pablo está hablando del mismo tema al que se refieren en Colosenses. Sí, pero Roger, lo que quiero decirte es que si quieres analizar 1 Corintios 8, 6 ahora, si lo quieres analizar. Sí, claro, el análisis. Ahora, antes de pasar a 1 Corintios 8, 6, ¿te convenció mediante estas traducciones bíblicas que Cristo es el instrumento, no el principal creador, el ayudante, sí o no? Dime si te convenció eso. ¿Eh? Yo te digo una cosa, que yo no creo que Dios, aparte de su palabra, haya utilizado ningún otro instrumento. Roger, te vuelvo y repito. El instrumento por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Pero escúchame, Roger, mira, déjame hacerte la pregunta de nuevo. Roger, delante de todas las personas aquí, ¿te convenció que Cristo es el instrumento? Según la traducción internacional, lenguaje actual, según el griego, ¿te convenció de que Cristo es el instrumento, sí o no? Si yo acepto que Cristo es el instrumento, como tú me lo estás sugiriendo, prácticamente tendría que convertirme en trinitario. O sea, tendría que creer que Dios utilizó error. Utilizó otra persona divina semejante. No, porque los trinitarios, escúchame, Roger, los trinitarios no creen que Cristo es el instrumento. ¿Me entiendes? Que es el agente intermediario, no lo creen. Somos los testigos de Jehová. Pero ahora la pregunta, tercera ocasión, Roger, para pasar a 1 Corintios 8, 6, ¿te convence de que Cristo es el agente intermediario, el ayudante en que participó de crear todas las demás cosas con el Padre, mediante la preposición en, sí o no? Es que... ¿Te da pena decir eso? Por ejemplo, es que tú estás haciendo la traducción, pero bajo tu influencia doctrinal. No, bro, yo estoy utilizando literatura trinitaria. Yo personalmente, o sea, como antes dije, yo no creo que Dios haya utilizado a otra persona divina o a un hijo divino. Pero yo eso no lo creo. No, claro, se te acepta. Fíjate, yo dije al principio que yo iba a respetar el punto de vista de todas las personas. Yo no te voy a forzar. Eso tiene que ser el Espíritu Santo que ore en ti y te haga revelar las cosas. Yo solamente te estoy diciendo que si tiene lógica lo que yo expliqué mediante el griego y mediante las traducciones bíblicas, si Cristo es el instrumento y no. Y entonces tú estás ambiguamente, no sabes si sí o no. Pero solamente, si tú me dices que no, está bien, no hay problema. ¿Me entiendes? Es que yo sé que no, y también sé el contexto teológico por el cual ahora, Pablo dice eso. Tú dices que no, Cristo no es el instrumento, ¿no? ¿Ah? Cristo no es el instrumento. Yo no creo que en el momento de la creación haya habido alguien con la unción del Espíritu Santo y que Dios lo haya utilizado como instrumento para hacer todas las cosas. Yo eso no lo creo. Eso es lo que tú estás enseñando. Ajá,
verdad, no lo crees. Ahora, yo te hago una segunda pregunta y tú puedes demostrarlo, lo contrario a lo que yo dije ahí en Colosenses 1:16 sin irte a otro texto. En el griego, me dijiste que no sabías griego. Es que la suma de tu palabra es verdad. Usted tiene que sumar la palabra para llegar a una conclusión que sea por lo que sea. Pero todos los textos no tienen la misma. Sí, yo te entiendo, la suma de tu palabra es la verdad, pero todos los textos no tienen la misma estructura gramatical, son diferentes. Hasta la hermenéutica es diferente, la exégesis es completamente diferente. La morfosintaxis, tanto hebrea como griega, son diferentes en cada texto. Por eso hay que analizarlo con lupa.